Recording in progress. Las personas que estudiaron tecnología en Platzi en 2020 aumentaron 4 veces. כי אני יודע המחשבות שאני חושב עליכם באשר 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 מחשבות לשלום ולא לרעה לתת לכם אחרית בתקווה כי אני יודע המחשבות שאני חושב עליכם באשר מחשבות לשלום לא לרעה לתת לכם אחרית ותקווה כי אני יודע המחשבות שאני חושב עליכם באשר Shalom, Achim, Yahiot, Javerín, Javerot, hermanos y hermanas, amigos y amigas, que el Eterno les bendiga enormemente y sea de bendición cada Shabbat que se vive, se deleita y sea un deleite para vosotros también con lo que el Eterno permite esa conexión de su bendita Or y su Ahabá y su Rahamit. Amados hermanos y hermanas, ante el caminar de nuestra vida, hay muchas cosas que tenemos que nosotros volver al origen y despertar, porque es necesario que retornemos a esas sendas antiguas. Sendas antiguas que fueron dadas por el Eterno, que Él enseñó y nuestro pueblo la recibió en su debido tiempo y también lo guardan hasta el día de hoy. La Torah bendita que es, donde tiene las instrucciones del origen. Pero ha habido muchas cosas que en este caso han venido trayendo ese dormitar, que lo diría así, es donde le ha confundido a que se desvíen del camino original. Mis amados Sahim y Ahiot, pero aquí estamos para hablar del tema que es tan importante, el
obedecer a la bendita Torah. Tenemos que romper todas esas situaciones, esos mitos religiosos que han ocasionado estructuras dentro de nosotros mismos para no escuchar eh, la voz del Eterno. Por lo tanto, amados Dajim y Ajión, hoy trataremos un tema que es retornando al origen. Retornando al origen, en hebreo decimos Itibot Olam, sendas antiguas. Este tema es muy importante, mis amados Ajim y Ajiot, entender el por qué estamos en esta tierra, cada uno de nosotros, para lo cual es obviamente necesario despertar de ese sueño espiritual que la religión puso un letargo muy largo con sus doctrinas y una mala interpretación teológica que se dieron a las sagradas escrituras. Debemos tener presente, la Torá es la única, el que el Eterno dio, y en ellas todas sus instrucciones divinas. Las traducciones fueron, en este caso, a la que se dieron a la Torá, esas traducciones fueron las que dieron diversos caminos dogmáticos, y cada uno dio su invención a su tendencia religiosa. En este caso, en cada iglesia o cada corriente cristiana, que obviamente todas ellas están hechizadas, por decir así, por la religión cristiana católica, la que hizo de la suya y cautivó a muchos. Según la historia, dice que ellos destruyeron muchos libros sagrados de nuestros sabios y muchos escritos que fueron de nuestros Sheliahim, nuestros seguidores de Yeshua. Este magnicidio espiritual causado fue la que llevó una contraposición a los principios del Eterno, los principios de Yahweh, llevando a muchos y en diversas generaciones, en todas las generaciones, a que vivan en el sueño del engaño hasta estos momentos, que hasta ahora proliferan inclusive la religión cristiana, me refiero a la católica, la idolatría, el marianismo y muchas situaciones que hacen en contra de la Torah. Pero todo esto, también ciertas origen de religiones han copiado ese mismo esquema y han venido practicando, como Trinidad, como crear una creencia idolátrica. Pero la más allá de la idolatría que le podríamos decir, no sería solamente las que se ven aquellas figuras, sino la que lleva dentro de la mente de cada uno. Pero es hora de regresar al origen, de dónde salimos, cobijados de la luz de la verdad. Ese soplo que el Eterno dio al ser humano al inicio con Adán, como una sola alma.
Por eso en el inicio se dijo Ejad, ¿sí? Como una sola alma, que luego, obviamente, por la desobediencia, se esparció en chispas que hoy estamos en todo lugar, unos retornando, otros queriendo y otros siguiendo en ese dormitar espiritual. Pero que muchas veces en ese dormitar no han logrado levantarse de ese letargo. Pero ha llegado, como le digo, el momento de levantar, tomando la fuerza del Aleph, disponiendo a nuestro interior a encaminar en la obediencia, bajo la luz de la Torá, fuente única que es dado para el retorno, porque ese es el manual. Ese es, como decir, ese es el croquis, ese es el mapa para toda la humanidad, la Torá. Las traducciones se han dado en muchas cosas en la que muchos han traducido ciertas palabras quizás no de acuerdo al contexto original. Por eso, la Torá es el manual de retorno, donde está, como les dije, todas las instrucciones para la vida de cada. Retornar al origen se requiere de algo también. Ese algo es de disposición personal, tuyo y mío. En el caso mío, ya estamos caminando, retornando, palpando, saboreando esa luz en mi interior de cómo es algo de maravilloso. Pero para muchos, que no solo debe ser creer, sino dar una lucha dispuesta a llegar hasta lograr vencer. Vencerte a ti mismo. Vencerte a ti mismo a esa estructura para que te despojes de esas clipot, que significa cáscaras, que te cubrieron y te enceguecieron, se taparon tus oídos para no escuchar la Torá que hay que obedecer. Hay que luchar contra esa estructura. Más allá de lo que tú tengas conocimiento teológicos, es lo que tienes que trabajar en tu interior, luchando a un solo objetivo que es obedecer. Obedecer la Torá. La Torá tiene un hecho ejemplar en este caso. ¿Sí? Un hecho tan maravilloso de cómo en su misericordia ahora está dando esa promesa. Se está levantando, se está despertando para poder llegar a recuperar su estado real. Porque no podemos, o no podía estar todo el tiempo siendo talón, sino es hora de salir al estado del nivel de cabeza, para que recuperemos esas sendas antiguas. Para ello, es necesario saber que tú, en este caso, debes saber para qué estás, para qué veniste y cuál es el propósito. ¿Cuál es el propósito de nuestras vidas en este mundo? Y en una de las promesas de la Torá, por esta vez recuerda que el pacto volverá a reiniciar con Jacob. ¿Qué tan importante es todo esto? Pero aquí viene el tema de lo que es retornando al origen. El punto es la obediencia. Para lo cual leamos la Torá para entrar en este deleite que vamos a encontrar nuestro retorno. ¿Sí? Lo vamos a leer casi
todo el capítulo 26 del libro de Vayikra o Levítico 26, iniciando desde el verso 3, que habla las bendiciones por la obediencia. Y lo vamos a leer todo este capítulo, que es muy importante. Dice la Torá, dice la Escritura Sagrada: si ustedes viven por mis ordenanzas, observan mis mandamientos, y los obedecen, note, y los obedecen, entonces yo proveeré la lluvia que necesitan en su temporada. La tierra dará su producto y los árboles en el campo dará su fruto. El tiempo de trillar se extenderá hasta la cosecha de uvas, y la recogida de uvas se extenderá hasta el tiempo de sembrar semilla. Comerán tanta comida como quieran y vivirán seguros en su tierra. Yo daré shalom, paz, en la tierra. Ustedes se acostarán y dormirán sin temor de nadie. Yo despojaré la tierra de animales salvajes. La espada no irá por entre su tierra. Perseguirán a sus enemigos y ellos caerán delante de su espada. 5 de ustedes perseguirán a 100 y 100 de ustedes perseguirán a 10,000. Sus enemigos caerán delante de su espada. Yo me volveré hacia ustedes, los haré productivos, aumentaré sus números y afirmaré mi pacto con ustedes. Ustedes comerán todo que quieran de la cosecha del año anterior y echarán lo que queda de lo viejo, para hacer espacio para el nuevo. Yo pondré mi mishkan, o tabernáculo como traduce, entre ustedes, y mi alma no los aborrecerá, sino que yo caminaré entre ustedes y seré su Elohim, y ustedes serán mi pueblo. Yo soy Yahweh, su Elohim, quien les sacó de la tierra de Israel, o Egipto, para que no fueran sus esclavos. Yo he quebrantado los barrotes de su yugo para que puedan caminar derechos. Este texto que hemos leído, hasta el verso, en este caso 13, es todo con referente cuando se obedece. Ahora, del verso 14 en adelante vienen las consecuencias cuando no se obedece. Dice: pero si ustedes no me escuchan a mí y obedecen todos estos mis votos, si aborrecen mis ordenanzas y rechazan mis estatutos, para no obedecer todos mis votos o mis mandatos, sino que quebrantan mi pacto, entonces yo, por mi parte, haré esto para ustedes. Yo traeré terror sobre ustedes, enfermedad extenuante y fiebre crónica, para nublar su vista y quebrantar sus fuerzas. Ustedes sembrarán su cera, la semilla, para nada, porque sus enemigos comerán sus cosechas. Yo pondré mi pacto contra ustedes. Sus enemigos lo derrotarán. Aquellos que los odian los hostigarán y oirán cuando nadie los persigue. Si estas cosas no los hacen escucharme, entonces yo los disciplinaré 7 veces más por sus pecados. Yo romperé el orgullo que ustedes tienen en su propio poder. Yo haré su cielo como hierro, su tierra como bronce. Gustarán sus fuerzas en vano, porque la tierra no dará su producto, o los árboles en el campo su fruto. Sí, si se van contra mí y no me escuchan, yo aumentaré sus calamidades 7 veces, de acuerdo a sus pecados. Yo mandaré animales salvajes entre ustedes. Ellos les robarán de sus hijos, destruirán sus animales de cría y reducirán su número hasta que sus caminos estén desiertos. Sí, a pesar de todo esto, ustedes rehúsan mi corrección
y aún van contra mí, entonces yo también iré contra de ustedes. Y yo, si yo los golpeare 7 veces más por sus pecados, yo traeré espada contra ustedes, la cual ejecutará la venganza del pacto. Estarán apretujados dentro de sus ciudades, y yo mandaré enfermedades entre ustedes, y ustedes serán entregados al poder del enemigo. Yo cortaré su suministro de pan, para que 10 mujeres horneen su pan en un horno, y les entregarán el pan por peso, y comerán, pero si no estarán satisfechos. Y si por todo esto ustedes aún no me escuchan, sino que van en contra mí, entonces yo iré contra ustedes furiosamente, y yo también los castigaré aún 7 veces más por sus pecados. Comerán la carne de sus propios hijos, comerán la carne de sus propias hijas. Yo destruiré sus lugares altos, cortaré sus pilares para adorar al sol, y echaré sus cadáveres sobre los cadáveres de sus ídolos, y yo los detestaré. Yo detestaré sus ciudades y haré sus santuarios desolados, para así no oler sus aromas fragantes. Yo desolaré la tierra, para que sus enemigos que viven en ella estén atónitos por ello. Y a ustedes yo los dispersaré entre las naciones, y yo sacaré la espada en persecución tras ustedes. Su tierra será una desolación y sus ciudades desiertas. Entonces, por fin, la tierra se le pagará su Shabbatot. Por el tiempo que yazca desolada, ustedes estén en las manos de sus enemigos, la tierra descansará y se les pagará un Shabbatot. Cuando decimos Shabbatot es reposo. Sí, por el tiempo que yazca desolada tendrá un descanso, el descanso que no tuvo durante el Shabbatot de ustedes cuando ustedes vivían allí. En cuanto a aquellos de ustedes que quedaron, yo llenaré sus corazones con ansiedad en las tierras de sus enemigos. El sonido de una hoja al viento los asustará, y así huirán como uno huye de la espada y caerán cuando nadie los está persiguiendo. Sí, con nadie persiguiendo. Ellos tropezarán unos con otros como si huyeran de la espada. No tendrán poder para pararse delante de sus enemigos. Y entre las naciones ustedes perecerán. La tierra de sus enemigos los devorará. Y aquellos de ustedes que queden languidecerán en las tierras de sus enemigos por la culpa de sus pecados y los de sus padres. Entonces ellos confesarán sus pecados y los de sus padres, los cuales cometieron contra mí en su rebelión. Ellos admitirán que me transgredieron y me abandonaron y han caminado perseverantemente delante de mí. En ese tiempo yo estaré yendo contra ellos, trayéndolos a la tierra de sus enemigos, pero sus corazones incircuncisos se harán humildes y ellos habrán sido apagados el castigo de sus fechorías. Ojo a este verso 42. Es la que nos da una promesa de esperanza. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, también mi pacto con Isaac, mi pacto con Abraham. Noten y lleven en su mente el orden. Y no me acordaré, y yo me acordaré de la tierra. Porque la tierra ya será abandonada sin ellos, y serán pagadas sus Shabbatot mientras yace desolada sin ellos. Y ellos serán pagados el castigo por sus pecados, porque ellos rechazaron mis estatutos y despreciaron mis ordenanzas. Aún, a pesar de todo eso, yo no los rechazaré cuando estén en la tierra de sus enemigos, ni los despreciaré al punto de destruirlos completamente y así romper mi pacto con ellos, porque yo soy Yahweh su Elohim. Más bien, por amor a ellos, yo me acordaré del pacto de sus padres, a quienes saqué de la tierra de Misraim, Egipto, con las naciones mirando, para que yo pueda ser su Elohim
Yo soy Yahweh. Estas son las leyes, estatutos y ordenanzas que el mismo Eterno dio a los hijos de Israel en el monte Sinaí por medio de Moshe. Como vemos, acabamos de leer dos cosas bien claras. Lo que está hablando la Torá, ¿sí? Y la Torá nos determina todo para nuestras vidas, ¿sí? Todo para nuestras vidas. Es decir, todo depende de nosotros, qué es lo que escogemos, la obediencia o la desobediencia. El Eterno sabía en su plenitud lo que iba a suceder. Sin embargo, en su misericordia, dejó una esperanza, dejó una promesa que dice que recordará de su pacto. Para este tema que estamos hablando, será tomado Jacob, que es nuestro propósito estudiar. Y recordemos algo muy, muy importante, que Jacob, ¿sí? Jacob llegó, tuvo muchos procesos que tuvo que pasar mientras transitaba en este caminar. Pero llegó un momento que tuvo que enfrentar una lucha contra un Malach. Por cierto, esto traería una decisión definitiva en su vida, la que le llevaría a ser Israel y dejaría de ser el Jacob, que estuvo en los niveles de esa lucha. Entendamos por qué era necesario elevarse de este estado de Jacob al estado de Israel. ¿Sí? Para lo cual vamos a ver muy detenidamente cómo la palabra o el nombre de Jacob está estructurado por las letras hebreas de cada una de ellas de la siguiente manera. Comienza con una yod, y luego con ay, y luego con una kof, y termina con una bet. Para saber el significado realmente de por qué en el estado de Jacob, vamos a navegar en cada una de las letras, ¿sí? Esto es cuando, en este caso, vamos a quitar la yud y nos quedamos con las tres letras que son ayin, kof y bet. Y que establecidos de esta manera, tenemos la palabra ekeb. Ekeb, que viene de la raíz de akab, que significa o que es atrapar por el talón. Entonces, ahora vemos que tiene la relación para decir por esta palabra que tiene relación que significa talón. ¿Sí? Como dije, ekeb tiene el significado, el sentido de ser talón. ¿Sí? Entonces, ya nos vamos dando cuenta que Jacob estaba en su lucha diaria, ¿sí? Pero hay algo muy importante en su vida. Hay con estas tres letras que conforma Ekeb, que significa talón, pero con la yud se le decía Jacob. Ahora vemos que esta lucha diaria, que él puede tener las fuerzas necesarias que recibía, son esa fuerza de la chispa divina producida por la yod. ¿Por qué? Porque la yod es la letra con la que inicia el nombre sagrado del Eterno, que es Yud-Hei Vav-Hei. La Yud, como dije, esa es la chispa que da la vida misma, en este caso a Jacob, para poder hacer esa lucha. Esta chispa que existe también
en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque por el soplo que tuvimos de parte del Eterno cuando se dio en el origen de, del hombre. Por esto, nuestros sabios, con respecto a esto, hablando con respecto a que dice, o al nombre de Jacob como tal, nuestros sabios escribieron que Eked, que significa talón, ¿sí? Escribieron como ángel de la muerte dentro de un ser humano. Y por esto dice que el nombre de Jacob se refería a un judío en el nivel de talón. Y todo aquel que está en el nivel, o sea, todo aquel que está en el nivel espiritual bajo, que no puede apreciar la luz del Eterno, está en este estado, en el estado de talón. Pero cuando apreciamos la espiritualidad y comenzamos la lucha en nuestro interior, esa lucha espiritual para que la luz sea la que retorne y tome su lugar, entonces saldremos de este estado para lograr ¿qué? Para lograr ser Israel. Que también entonces, según nuestros sabios también, se refieren a los judíos que están en el exilio, en estado de qué, y en su potencial, pero con un potencial espiritual que está permaneciendo dormido. Por eso es importante retornar. Cuando entendemos y vemos todo esto, de cómo en las vidas de cada uno de nuestros antepasados, nuestros ancestros, nuestros patriarcas, especialmente nuestros patriarcas, como estamos viendo en Jacob, vemos que el sentido de la vida tenía un propósito espiritual. Pero esto lo podemos ver es porque entendemos las letras hebreas en su dimensión, porque tienen, en este caso, para poder entender esa dimensión profética que hay cada uno. Todo esto nos trae realmente un punto de reflexión. Ahora, también podríamos decir, hay muchos en estado de Jacob que tienen que apelar a la chispa divina de la Yod. A esta chispa, ¿sí? A esta chispa que tiene vida. A esa chispa tienen que apelar, que es la fuente divina y la única manera de regresar. La única manera de regresar es adquiriendo la fuerza del Eterno mismo. Y entonces encontraremos en nuestro interior y tendremos que hacer teshuvá para retornar a casa, pero con la ayuda de la Yod. Mis amados Ajim, es importante comprender todos estos trabajos que tenemos que hacer en nuestras vidas y nuestro interior. La lucha que tenemos que tener contra esa estructura que se ha creado por una magna religión que hizo que se meta en la mente y considera muchas cosas que van en contra de la Torah. ¿Sí? Por eso, con respecto a esto de que estamos hablando, tiene las mismas letras que encontramos también ahora en la parashá Ekev. Esta parashá que significa a causa de. Ekev, a causa. En esta parashá, cuando Moshe está hablando, la advertencia, el trayecto que se vivió los 40 años y que está dando al pueblo un recordatorio, al pueblo de Israel, está haciendo entender que si cumplen las misbot, los preceptos, tendrán una buena vida en la tierra prometida. Pero Moshe también conocía al pueblo, ¿no? Él conocía al pueblo
les vuelve entonces a recordar que es necesario luchar contra ese egoísmo que les causó dolor y tragedia cuando construyeron inclusive y adoraron el becerro de oro. Cuando en su mente les vino la negatividad también, la negatividad de que no podían conquistar Canaán o Canaán. Fueron castigados con 40 años en el desierto para un recambio generacional. Esta advertencia fue dicha en Equeb, que dice a causa de. Y aquí podemos relacionar que a causa de vuestra poca emuná. Fue las cosas que tuvieron que vivir, les estaba diciendo al pueblo de Dios. Y hoy también nos diríamos nosotros, a causa de vuestro alejamiento del Eterno, a causa de alejarse de la Torá, fue el extravio y vivir en la desobediencia, y para en aquel entonces se vino la profecía que dijo la dispersión que dio resultado como consecuencia de esta desobediencia. Por eso, es momento de salir de ese estado, ¿sí? Es momento de salir de ese estado. Porque las promesas del Eterno son firmes, siempre y cuando obedecemos. Es importante trabajar en el interior de tu mente. Si sales de ese estado que te estoy llamando, salir del estado puedes salir, no te estoy llamando a que tú te salgas de la agrupación, del grupo, de la iglesia, etc. Sí, a la medida que vayas conociendo, tendrás que darte cuenta en dónde estás. Pero lo importante es que te salgas de esa estructura de tu mente en la cual está estructurado muchas cosas dogmáticas que no son muchas veces de la Torá, sino estructuras que metió la religión cristiana. Y de hecho, pues, la religión cristiana, el evangelio y el protestantismo también vive en esa misma estructura. Por eso hablan de Trinidad, que obviamente no lo hablarán de idolatría, posiblemente no lo harán un ídolo, pero en la mente, en el interior, tienen una idolatría enorme. Es la que debe trabajarse, de ese estado hay que salir. Cuando salgamos de ese estado de qué, de talón, es lo que lograremos llegar al lugar que tenemos. Ahora, si volvemos a revisar con respecto a Jacob, que viene la pregunta de esta manera. ¿Cuándo a Jacob se le llamó Israel? Recordemos que Jacob estaba en esa lucha, ya hemos hablado. La lucha que se dio con él. Y el Malach le dio, sí, un estado que cambió con la decisión que tomó Jacob también. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo a Jacob se le llamó Israel? En la Torah encontramos el dato muy preciso que es cuando venció al Malach, a un ángel. Cuando subió a un nivel espiritual capaz de vencer a un ángel. ¿Sí? Recordemos que Jacob viene de Kef, que significa talón. Pero Jacob dejó este estado para ser Israel. Y Israel, si nosotros encontramos en esas palabras que más adelante hablaremos, Israel fue llamado a ser cabeza. Israel es Rosh. Dejando de ser ¿qué? Dejando de ser talón, sube ese nivel de cabeza, es decir, de Ekef a Rosh, de talón a cabeza, de Jacob a Israel. ¿Cómo sucedió? ¿Cómo fue este acontecimiento? Que Jacob fue el que venció al Malach. Es la disposición y decisión de Jacob que le da una orden al Malach, porque él sabe quién es y sabe para qué es.
Entonces, ¿qué le dice el malaj? El ángel le dice que ya no se va a llamar más Jacob, se va a llamar Israel, el nombre que se dio para las 12 tribus de Israel. Y en ese momento, el ángel se ve obligado a bendecir a Jacob. Entonces, entendamos que solo en este nivel, con la chispa divina de la Yod, de la fuerza del Eterno, es la que domina al ángel, en caso de Jacob. Y le da orden de crear los eventos que el hombre quiere, sí, que el hombre quiera, es porque su estado ya ha cambiado. Para eso hay que ser como Jacob. Pero no ese Jacob simplemente que quiere quedarse en el talón, sino ese Jacob que se transformó en Israel. Y recuerda que Jacob, vuelvo a repetir, Jacob viene ¿de qué? Que significa talón. Pero en este evento de cambio de estado que Jacob alcanza y recibe ser Israel, también hay algo muy importante que vamos a encontrar. ¿Por qué le da este nombre? ¿Qué hay dentro de simplemente? ¿Es un nombre ser Israel? ¿Nada más? No, por eso yo dije más adelante, dije que tan importante es las letras hebreas. Tan importante porque tienen un significado muy profundo, significados proféticos, significados numéricos, significados que dan para entender y saber por qué se llama así. ¿Sí? Si permutamos el nombre que está escrito Israel, ¿sí? Vamos a tener una palabra muy importante, porque Israel se escribe, en este caso, cuando hablamos de la palabra Israel, se escribe con la Yod, con la Shin, con la Resh, la Aleph, la Lamed. Estas letras las permutamos, vamos encontrando la palabra que es Rosh Li. ¿Y qué significa Rosh Li? Significa mi cabeza. En otras palabras, lo que está diciendo es que Jacob, de ese estado que estuvo, ahora ya no va a ser más. Se pasa a ser el estado mi cabeza. Por eso el Eterno le dijo que Israel es mi primogénito. ¿Sí? Esto es lo que le decía anteriormente que pasó, es de talón a la cabeza. Es decir, que subió de estado de conciencia, de nivel espiritual. Y es así como que cada uno de nosotros también podemos lograr con la dirección de la Torah elevarnos el nivel de conciencia para ser cabeza y no más cola. Y eso dice la Escritura. Esa es la promesa del Eterno. Porque dice, si escuchan los mandamientos, ojo, aquí dice también lo mismo, si escuchan los mandamientos de Yahweh tu Elohim, te mando hoy para que los pueblos, dice, para que los guardes y los cumplas. Yahweh te pondrá por cabeza y no por cola. Y estarás encima solamente y no estarás debajo. En el libro de Barín, capítulo 28, 13, o de Deuteronomio. Mire, la escritura nos tiene determinada. Este suceso, este maravilloso proceso que suscitó, en este caso, con Jacob, con la vida de él, es una muestra muy clara de cómo tú y yo, de esa manera, también podemos nosotros trabajar para poder alcanzar, para salir de ese estado y no quedarnos allí. ¿Sí? Por eso,
Recuerda también que si estamos en un nivel de conciencia inferior a los ángeles, ellos dominan al hombre. Y el hombre tiene que vivir la fatalidad de su vida. Generalmente, esto sería en caos. Pero cuando cambiamos el nivel de conciencia, en este caso, salimos de ese estado de talón, salimos de ese estado de abajo para hacer cabeza, que hacemos como Jacob, pasamos a ser de Kev a Rosli, o sea, de talón a ser mi cabeza. Entonces, estamos siendo de Jacob a Israel. Y cuando llegamos a ese nivel de conciencia, de espiritualidad, nosotros también daremos orden a los ángeles y ellos obedecerán. Y Kefa habla acerca de esto, que ellos quieren mirar que nosotros actuemos, quieren mirar que nosotros hagamos. Entonces de nosotros depende cómo elevemos, salgamos de esos estados, retornemos al origen, ¿sí? A esas sendas antiguas. Y esta es la consecuencia de estar, en este caso, cuando lo que suscitó muchas cosas en la desobediencia es la consecuencia de estar como talón. Que precisamente lo que dice en el libro de Baraícra, capítulo 26, los versos 14 a 38, son las profecías de lo que ocurriría a Israel, ¿sí? Por causa de la desobediencia. Y esto ocurrió por medio de muchas desobediencias de lo que pasó y lo que se vive hasta el día de hoy, cuando culminó en el pecado inclusive en el rey Shlomo, donde Israel fue dividido en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, conforme dice en el libro de Primera de Reyes capítulo 11 al 13. Eventualmente, por esta situación igual fue dispersado como una completa destrucción de Jerusalén. Esto, de hecho, también sucedió en el año 70 y en el año 132 de la era común, como profetizó igual por Mashiach, Yeshua HaMashiach, que dijo en el libro de Matityahu, capítulo 24, verso 1 a 2. Y desde entonces, Israel ha estado dividida en las dos casas de Israel, ¿sí? Las dos casas de Israel, las cuales él está reuniendo en estos mismos tiempos ahora. De este hecho, está reuniendo, trayendo de todos los confines de la tierra para una historia de estos acontecimientos de volver al reinado de Mashiach. ¿Sí? De esto habla en el libro, las historias de lo que dice la guerra de los judíos, que fue escrito por Flavio Josefo, ¿sí? Y se está cumpliendo, tal como dice el capítulo 38 de Ezequiel, que nuestro Abba, nuestro eterno Yahweh, volverá a juntar las dos casas de Israel en su mano. Miren, mis amados Ahim y Ahiot, cuán necesario es volver a retornar al origen. Si tú vas a estar en un estado como lo ha estado, sin menospreciar, sin criticar, sin ofender a las iglesias, que muchos pastores tal vez se jactan de su conocimiento, pero no le están diciendo realmente qué es lo que tienes, a dónde tienes que subir, a dónde tienes que retornar. Para ello es importante retornar no solo, no solo por cuestiones de conocimiento de materia, en este caso el lenguaje hebreo, sino porque la Torá está en hebreo y cuando tú estudias en las letras hebreas encontrarás muchos más hermosos misterios que enseñan para la humanidad y que los propósitos que tú y yo tenemos también y tenemos que despertar. Todo esto es lo que hoy tiene que despertar también Israel. Dejar el estado de Jacob
que volvió por causa de la desobediencia. Pero eso en el Tanakh le encontramos que el Eterno en su Ahabá y en su misericordia vuelve a llamar a retornar a esos senderos, a esos caminos antiguos, ¿sí? Y es la razón que la bendición, ahora tocando, la bendición que recuerda, dice, del pacto, que inicia es por Jacob, tal como dice en el verso 42 de Baikra 26. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, también mi pacto con Isaac y de mi pacto con Abraham. Y yo me acordaré de la tierra. ¿Sí? Si observamos con atención lo que dice la Escritura, que la restauración viene por Jacob, es decir, el retorno a las sendas antiguas. Esto es lo que está hablando. El retorno. Se dio el inicio, la bendición siempre se habló con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Sí? Pero esta vez, por causa de lo que pasó, lo sucedió, la desobediencia trajo estas tragedias de dispersión. Ahora para llegar al origen, que es con Abraham, ¿sí? Recordemos, todas las promesas hechas por el Eterno fueron por Elohim. Como dije, le dijo, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob. Pero en esta porción del verso 42 que hemos leído, no está así, sino inicia con Jacob. ¿Cómo estamos hablando de esto? Este es el plan y la promesa de retorno hacia la senda antigua, que los dispersos y todo Israel tenemos que volver a la verdad de la Torá. Ese es el propósito, lugar en cual estés, de la manera como pienses. Llegará el momento que tienes que volver al origen, a ese origen que es único. Por eso es importante poner como primordial, en el caso de los que ya estamos retornando, es la Torá. Reconocer, inclusive, que Yeshua es el único que está para ser el Mashiach. Y Yeshua es el que alcanzó todos los niveles más altos que cualquiera. Y el que fue el único llamado a ser hijo amado. El único que murió y resucitó. Su sacrificio fue aceptado para la redención de la humanidad, la redención de Israel y todas las naciones. Entonces, esta promesa, ¿sí?, de recordar, de lo que estamos viendo, de recordar el pacto con Jacob, es volver de esos estados equívocos que hoy vive el ser humano, volver al origen. Es verdad que ciertos grupos del judaísmo, ¿sí?, pese a quien pese, lo voy a decirlo, Yeshua es el Mashiach. Aunque muchos nieguen, la rechacen, no la crean, pero Yeshua es el Mashiach. Y por esto, observemos lo que dice también el Naví Yirmiyahu. Habla muy importante el Naví Yirmiyahu, que igual lo leeremos todo ese contexto del Yirmiyahu capítulo 6 hasta terminar en el verso 30. Dice la escritura: huyan a esconderse gente de Benjamín, salgan de Jerusalén, toquen el shofar en Tecoa, enciendan el faro en Beit Hakerem, porque el desastre amenaza desde el norte con gran destrucción. Por su orgullo estoy cortado a la hija de Esther. Los pastores avanzan sobre ella con sus rebaños, todos alrededor de ellas plantan sus tiendas, cada uno apacentando en su propio pastizal. Su propio pastizal. Si hay en otras palabras, está
hablando en sus propias ideas, en sus propios dogmas, en sus propias, ¿sí? Prepárense para la guerra contra ella. Levántense, ataquemos al mediodía. ¡Ay de nosotros! Va cayendo el día y las sombras de la tarde se ha extendido. Levántense, ataquemos de noche, destruyamos sus cimientos, porque Yahweh dice esto: corten sus árboles, levanten las rampas de asedio contra Jerusalén, oh ciudad falsa. No hay más que opresión en ella. Así como una cisterna mantiene su agua fresca, ella mantiene su perversidad fresca. Está hablando muy interesante esto. ¿Qué es lo que hay en el ser humano? ¿Qué es lo que hay con respecto dirigiéndose esto al pueblo de Israel? ¿Sí? Violencia y destrucción se oye en ella, como continuamente delante de ella. ¿Será castigada, oh Jerusalén, con dolor del azote? No sea que mi alma se vaya de ti. No sea que te convierta en tierra de desierto que no será habitada. Así dice Yahweh. Rebusca, rebusca el remanente de Israel. Él vuelve tus manos como vendimiador a su cesto. ¿A quién le hablaré? ¿A quién advertiré? ¿Quién me escuchará? Sus oídos están incircuncisos, no pueden oír. Para ellos la palabra del Eterno se ha hecho un reproche. Ellos no lo desearán en lo absoluto. Y yo permití que mi furia llegara al tope. Aún la contuve y no las destruí por completo. Derrámala sobre los niños en las calles y sobre la asamblea de jóvenes reunidos, porque marido y mujer serán llevados juntos, tanto el viejo como el anciano. Sus casas serán dadas a otros, sus campos y también sus mujeres. Y yo extenderé sí mi mano contra los habitantes de la tierra, dice Yahweh. Porque desde el menor hasta el mayor de ellos, todos han cometido iniquidad. Lo mismo Coaní, los mismos Coaní, o sea, los sacerdotes, que el falso profeta. Todos ellos practican el fraude. Ellos curan la herida de mi pueblo, pero solo superficialmente, diciendo, Shalom, Shalom, paz, paz. ¿Dónde está la paz? Qué profundo lo que habla Yirmiyahu de cómo está pasando y qué es lo que sucede por causa de esa situación hacia el pueblo de Israel. Dice, ellos estaban avergonzados porque fallaron, pero ellos no estaban avergonzados como los que están verdaderamente avergonzados. Y ellos no conocían su propia desgracia, por lo tanto, cuando caigan, caerán completamente y en el día de la visitación también perecerán, dice el Eterno. Pero aquí viene algo muy importante, que luego de describir todo esto, así como Moshe habló de la desobediencia, de la obediencia, los resultados, aquí también, luego de escribir de todo el acontecimiento que va a pasar por causa de lo que se han desviado, dice el verso 16. Aquí está lo que Yahweh dice. El profeta habla muy claramente. Párese en el cruce de los caminos y miren. Pregunten por las sendas antiguas. Pregunten por las sendas antiguas. ¿Cuál es la buena senda? Tómenla y encontrarán descanso para sus almas. Pero ellos dijeron, no las tomaremos. Es lo que está sucediendo hoy también. Se habla ahora. No quieren renunciar. No quieren despojarse del paganismo. No quieren apartarse de ese sistema religioso que ha involucrado, que ha cobijado la religión católica. Y se ha trasladado al cristianismo y el cristianismo a las diferencias. ¿Sí? No quiere. Entonces, ¿qué dice?
Puse centinelas para dirigirlos. Oigan el sonido del shofar, pero ellos dijeron, no escucharemos. Por tanto, las naciones han oído y aquellos que apacientan sus rebaños, oye, oh tierra, yo voy a traer desastre sobre este pueblo. Es el fruto de sus rebeliones, porque ellos no prestan atención mis palabras y han rechazado mi Torah. ¿Qué me importa a mí este incienso de Jehová? Ni caña olorosa de las tierras distantes, sus ofrendas quemadas son inaceptables, sus sacrificios no me agradan. Por lo tanto, así dice Yahweh, pondré tropiezos en el camino de este pueblo, y ellos tropezarán, padres e hijos, vecinos y amigos, todos perecerán juntos. Aquí está lo que el Eterno dice. Un pueblo viene del norte, y naciones serán agitadas desde los confines de la tierra. Ellos echarán mano al arco y saeta, ellos son crueles, no tienen compasión. Su estruendo cuando montan su caballo es como el mar rugiente, y ellos están equipados para la batalla contra ti, hija de Sión. Hemos oído las noticias y nuestras manos se debilitan. La angustia se ha apoderado de nosotros, retorcijones como una madre de parto. No vayas al campo, ni andes por el camino, porque la espada del enemigo está extendiendo terror en todas las direcciones. Hija de mi pueblo, vístete de cilicio, revuélvete en cenizas, rocéate con cenizas, haz una lamentación lastimosa, ponte luto como si por un hijo único, porque la miseria vendrá de repente sobre ti. Yo te he causado ser probada entre naciones probada, y tú me conocerás cuando yo haya probado su camino. Todos ellos son desobedientes, caminando perseverante, ellos son bronce y hierro, metales inferiores, todos ellos corruptos. Y él fuelle sopla, y aunque el plomo se consume por el fuego, en vano refina el fundidor, porque los malvados no han sido consumidos. Ellos son llamados plata rechazada, porque Yahweh los ha rechazado. Cuando nosotros leemos todo este texto que hemos leído, ¿sí?, hemos de entender que el llamado del Eterno es volver a los caminos antiguos. Alin Nitivot Olam. A eso nos está llamando. Lin Nitivot Olam. Tal como dice en el verso 16. Aquí está lo que Yahweh dice. Párese en el cruce de los caminos y mire, pregunte por las sendas antiguas. ¿Cuál es la buena senda? Pregúntese. Tómela y encontrarán descanso para sus almas. Pero, lastimosamente, la respuesta muchas veces fueron, no lo tomaremos. Y hoy también está lo mismo, no lo tomaremos. La Sagrada Escritura nos está mandando y está mandándote a que cruces el camino y preguntes por las sendas antiguas. Esas sendas antiguas, ¿sí?, que está hablando, ¿sí? La palabra Leini Tibot viene senda, es nativ en femenino. Y se dice netivá. Netivá, que es una raíz para significar camino, para significar senda o sendero, ¿sí? Y esto de camino tiene también relación, esta senda, con Kedem o Kedemá, ¿sí?, que significa antigüedad, antes, antiguamente, o hacia el oriente. También significa esta palabra, Kedem o Kedemá, también significa eterno, desde el principio.
Y cuando hemos leído Linitipot, Olam, Olam también está hablando de un significado que es algo que es fuera de la mente, o sea, es eternidad. También se refiere como antigüedad. Por eso Olam es eternamente o eternidad o eterno o perpetuamente. ¿Sí? Entonces, con todo esto, nos damos cuenta que no hay otro camino. Hay un solo camino. Y alguien lo dijo muy claramente. Este es nuestro Rabí Yeshua HaMashiach, que dijo, Ani Derek Emet y Hay. No soy camino, la verdad y la vida. Yeshua fue aquel que alcanzó estos niveles sublimes que el Eterno le permitió ser ese camino. ¿Por qué? Porque él guardó Torah. Y dice la Escritura que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, muerte madero. Filipenses 2:8. Mis amados Ahim y Ahiot, con todo lo que hemos visto, es importante entender que el retorno a las sendas antiguas no simplemente significa volver a una religión más, sino volver a la obediencia, volver a guardar la Torá, volver a vivir en esa Torá. Que esa Torá sea la esencia, el manual, como dije, el croquis, el mapa para retornar y nuestro caminar sea dirigido por ella. Pero para todo esto, tienes que despojarte de esa estructura de lo que se ha creado dentro de tu interior, en tu mente. Es allí, ¿sí? Es allí. Y aquel hombre que se humilló, como dice la Escritura, siendo desobediente hasta la muerte, muerte del madero, es Yeshua HaMashiach que siempre, aquel que fue obediente, que enseñó a caminar en dirección a la obediencia, enseñó a buscar las sendas antiguas, que es Kedem, las cosas eternas, lo perdurable. Y por eso dijo Yeshua mismo, buscad pues primeramente el reino y la justicia de él, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Pero cuando esto lo interpretan muchos en la iglesia, lo interpretan como prosperidad, como que es para que dice, busca primero el reino de Dios, primero ven a la iglesia, ponte primero en todo en el plano a la iglesia, entonces ahora serán añadidas las bendiciones, tendrás carro, tendrás casa, tendrás terrenos, tendrás, ya que sé, etcétera, muchas cosas. No. Yeshua lo que está enseñando es de la Torah, es acerca del reino. Cada vez que busque, serán añadidas. Mucho más. El saber, el estado de lo que se vive espiritualmente. Y por eso, este texto no se refería a la prosperidad, sino lo que dice antes de decir esto, dijo que también, porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Se refería al reino. Y cuando se habla del reino, está hablando del reinado de Mashiach. A eso tenemos que estar visionándonos, porque todo lo que la Torah habla es la visión profética del reinado del Mesías. ¿Sí? Porque donde está tu corazón o donde está tu tesoro, allí está también tu corazón. 6:21 del Mateo. Entonces, ¿cuál es la senda que debemos volver? La senda que debemos volver, recuerda, es el Eterno dicho. ¿Sí? Ha dicho el Eterno. Entonces, yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y también mi pacto con Isaac, y mi pacto con Abraham, yo me acordaré de la tierra. Esa es la promesa. Ese es lo que nos está pidiendo, que retornemos a las sendas,
que retornemos a ese origen apropiado que es la Torá, a ese origen que tiene solamente ese manual de vida. Este es el retorno. Ese manual es el retorno a casa. Mis amados ajim, mis amados hermanos, hermanas. Este es el camino que tenemos que encontrar para prepararnos también para el reinado de Mashiach. Por lo tanto, hagamos introspección en cada uno de nosotros. Hagamos teshuvá. Preparemos nuestra vasija para poder receptar la Or Haim, la Or de vida, la luz de vida. Preparemos. Hagamos conciencia. Como dije anteriormente, tendrás que dejar. Sí, pero no te simplemente digo que tienes que dejar la estructura, tienes que dejar la iglesia, la agrupación, el grupo o lo que sea. Lo que tienes que dejar es esa estructura que está dentro de ti, originado por una doctrina que se dio un letargo muy extenso de un sueño espiritual. De ello tienes que retornar a esas sendas antiguas, encontrar a la obediencia. Y encontrar la obediencia es que también te digo, no es vivirnos conforme como la religión ha determinado. Se tiene que vivir en la adoración, en este caso, al paganismo, ha sido lo que ha llevado a mucha gente a vivir conforme en esas estructuras religiosas. Pero hoy te invito, mi amado Ajim y Ajiod, hermanos y hermanas, especialmente amigos y amigas que me escuchas, pastores, líderes, lo que sea. Es hora de que vuelvas a las sendas y entiendas que la Torá es el manual de vida de todo. El Eterno lo determinó en ese manual, ese hermoso croquis de retorno espiritual a casa. Tú y yo estamos aquí es por un propósito. Yeshua es el único. Sí, esas estructuras te han dicho que no, es que cómo puede cambiar. Yo todo el tiempo he creído el nombre de tal, el nombre de acá, el nombre de por allá. ¿Cómo me pueden venir a decirme? Todo el tiempo me han dicho que la Trinidad es lo único que hay, pero escudriña, estudia, investiga para ver si en verdad encuentras Trinidad. Encontrarás un solo texto, pero la Torá no se constituye en un solo texto. La Torá es un estudio completo con contextos que te apoyan. Y el contexto único que en la Torá dice es Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Escucha Israel, el Eterno uno es. Es lo que dice la Torá. Ese es lo que dijo desde un principio. Y entonces, ¿dónde podemos encontrar otras que formen la Trinidad? Mis amados Ajim, Yeshua también llevó una obediencia completa y alcanzó para ser el ejemplo y para nosotros fue el único que a través de su promesa para alcanzarse el linaje de nuestro patriarca Abraham. Mis amados amigos y amigas, hermanos, que el Eterno les bendiga y que he podido compartir este tema en este corto tiempo. Bendiciones para todos. En Yeshua Hamashiach muchas Hazaj Hazaj. Adelante, mis amados Ajim. Shalom, shalom, lekulam. Paz a todos vosotros.